Es un buen preámbulo a la hora de predicar la palabra. Nosotros predicamos mucho más a gusto cuando la iglesia ha sido partícipe de una oración fructuosa, así como esta, aunque todas son fructuosas, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Cuando la gente está adorando, cuando la gente está a gusto cantando y adorando al Señor, es mucho más fácil después compartir un pensamiento de la palabra. Y la intención que tengo al compartir la palabra es hacerles bien. Amén. Y esta palabra me parece que es primero para mí. Hoy me voy a predicar a mí mismo. Pero tal vez el pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón sea útil, y eso espero. Para redarguir o para despertar algún corazón. Amén. Voy a leer un texto muy conocido. Seguramente sea de los que más se ha predicado. Y ustedes lo van a comprobar enseguida. Si tienen Biblia me pueden acompañar al capítulo 14 del libro de Marcos. Aparece en todos los evangelios este pasaje, pero he escogido el de Marcos porque me parece que es muy peculiar. Y voy a empezar a leer en el capítulo 14, versículo 66. Y voy a acabar el capítulo, que dura hasta el 72. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas al sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y pocos después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén a la palabra del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Digo que este es un texto muy peculiar y lo he preferido al de Mateo, Lucas y Juan, porque el Evangelio de Marcos se podría considerar de alguna forma el Evangelio según San Pedro. De hecho, se dice que fue Pedro quien le estaba relatando todas estas vivencias a Marcos, que inspirado al mismo tiempo por el Espíritu Santo iba escribiendo para que nosotros hoy pudiéramos ser lectores, o de alguna manera pudiéramos tener estos pasajes de una forma más vívida en nuestra lectura. De hecho, que el Evangelio de Marcos nombra muchísimas veces al apóstol San Pedro, mucho más que los otros. Y justamente por esto, porque Pedro estaba con Juan Marcos, compartiéndole todas esas vivencias que había tenido con el Señor. Pedro es una persona que estoy seguro que muchos de nosotros nos sentimos identificados con Pedro muchas veces, porque le vemos, aunque es un superhombre de Dios, en ocasiones le vemos su parte tan vulnerable y tan humana que muchas veces nos hace sentir a nosotros bien de ver que un gran hombre de Dios también tenía sus momentos de debilidad, y eso nos reconforta a la hora de seguir al Señor. Vemos que los grandes hombres y los gigantes en la fe también tuvieron caídas muy importantes, como pudiera ser la de David o la de esta que estamos viendo, la del apóstol San Pedro. Este fue un batacazo muy grande en la vida de Pedro, y seguramente recordamos a Pedro más por este pasaje que por muchos otros, aun siendo que él fue una de las columnas de la iglesia primitiva y parte como el protagonista del libro de los Hechos hasta el capítulo 9, donde Pablo entra en escena. Pedro era un hombre, por cierto, muy variable
o eso parece denotar en las Escrituras. Él decía palabras como: tú nunca me lavarás los pies. Sin embargo, un versículo después le vemos que Jesús le lava los pies y él dice: ya no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ha pasado de un extremo al otro en un solo versículo. También le vemos que pasa de confesar a Cristo, el Hijo del Dios viviente, a no entender que Cristo tiene que ser entregado en manos de pecadores, y le dice que nunca tal cosa te acontezca. O pasa, como acabamos de ver, de decir: yo nunca te negaré, iré a la cárcel si es preciso, moriré por ti, pero yo nunca te negaré, a 27 versículos después, los he contado, jurar y maldecir: no tengo nada que ver con ese hombre, ni sé quién es. Este es el apóstol San Pedro, una persona con la que muchos de nosotros, o todos nosotros seguramente, nos podríamos sentir identificados en algún momento de nuestras vidas. Todo comienza con aquella conversación tan personal y tan íntima que Jesús tiene con sus discípulos en la última cena, cuando Judas ha salido ya a traicionarle, y Jesús comienza a dar esa serie de discursos de despedida en la última cena, y uno de ellos es este: esta noche todos os escandalizaréis de mí, porque está escrito: heriré al pastor y sus ovejas serán dispersadas. Y aunque todos los 10 discípulos restantes callan, Pedro confía tanto en el amor que él siente por Cristo, que es totalmente verdadero y sincero, que le lleva a la contraria y le dice: Señor, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré. Yo daré mi vida por ti, iré a la cárcel, moriré si es necesario, pero jamás negaré mi vínculo contigo. Y entonces, ante la promesa de la fidelidad, el anuncio de la negación: tu vida dará por mí. Esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás negado 3 que me conoces. Y salen de allí Jesús con su razón y Pedro con la suya, y si te das cuenta, 27 versículos después le niega. Pero si tú te das cuenta y eres meticuloso en la lectura, te vas a dar cuenta de que esa caída de estar consagrado hasta dar su vida por Cristo, hasta negarle, no es algo repentino. Él pasa por una serie de procesos que parecen denotar que Pedro está cada vez más frío, más alejado del Señor, más desvinculado de Él. Si te das cuenta, en el propio Getsemaní, Pedro saca una espada e intenta cortar la cabeza a un hombre llamado Malco. Esto pareciera ser una defensa del Evangelio, pero es todo lo contrario, porque Cristo les dice: no sabéis de qué espíritu sois. Tú cortando cabezas y este pidiendo a Dios que mande fuego del cielo y los consuma. No, esto es necesario para que se cumpla lo que está escrito de mí. Y ya ha pasado a un peldaño inferior de prometer fidelidad a no saber de qué espíritu es, pero un poquito más adelante vemos que la Biblia dice que Pedro le sigue de lejos. Ya no está prometiendo fidelidad, ni siquiera defendiendo aparentemente a Cristo, ya le está siguiendo de más lejos. Y te das cuenta cómo el proceso sigue avanzando, y cuando Pedro se da cuenta, está calentándose en el patio de Anás, y ese es el escenario de la negación. Te das cuenta de que es un proceso que viene en decreciendo, que no pasa de ser un súper espiritual a ser un miserable caído. Te das cuenta de que Satanás trabaja sigilosamente en el corazón de los hombres para que tú no te des cuenta de que has caído, porque si la caída fuera algo ruidoso, si la serpiente hiciera ruido en el arbusto antes de atacar, tú te darías cuenta y te retrocederías, irías, te apercibirías y volverías a tu consagración. Pero Él trabaja de una forma sigilosa para que cuando tú te des cuenta ya sea demasiado tarde y no sea tan fácil volver a tu estado anterior de consagración. Ustedes lo saben perfectamente. ¿Cuántas veces les ha pasado en sus casas? Tenemos muchos más ejemplos en la Biblia, desde que Sansón nace consagrado hasta que está sirviendo de bufón a los filisteos. Ha habido un proceso de caída en el que él se ha tomado ciertos permisos que no se debería haber tomado. Desde que el pródigo recibe la herencia hasta que se muere de hambre, hay un proceso en el que él camina por horas hasta una provincia apartada, en el que él busca otros recursos, en el que él gasta todos los bienes. Y cuando se da cuenta Sansón, cuando se da cuenta Pedro, cuando se da cuenta el pródigo, ya es demasiado tarde y están en un estado miserable
de espiritualidad. ¿No te has dado cuenta? A mí me ha pasado tantas veces que lo único que me pregunto es ¿cómo no me lo veo venir? ¿Cuántas veces has tenido devocionales con tu casa y has tenido una vida de consagración, has construido un hábito de oración y lectura y poco a poco empieza con nada? Un día dejas de hacerlo y por un día no pasa nada. Otro día te permites un vocabulario que no es propio de un cristiano. Otro día ves en la tele una cosa que un cristiano no debería ver. Otro día dejas de congregarte y cuando te das cuenta se han pasado 3 semanas, un mes y dices, ¿qué me ha pasado? Si hace 4 días yo estaba consagrado y ahora no me queda rastro de mi relación con Dios. ¿Te das cuenta de que el enemigo camina alrededor sin hacer ruido, buscando a quien devorar, despacito, sin que tú te enteres, para que no te des cuenta de qué te está pasando? Así trabaja nuestro enemigo y podemos tener advertencias y advertencias en la palabra, pero hay una cabezonería en nosotros que no sé cómo pasa, pero hasta que no estás en un estado ruin, no reaccionamos, hermanos. Y esto es lo que le pasa a Pedro, y cuando se da cuenta, yo no conozco a tal hombre. Solo hace 27 versículos le estabas jurando fidelidad hasta la muerte. Me estoy convirtiendo en un predicador pesado. Porque esto es la producción y ya le voy Mira, Satanás trabaja sigilosamente para que no te des cuenta de lo que está haciendo en ti. Pero Dios, Cristo dijo algo que me encanta: hasta hoy mi Padre trabaja y yo trabajo. En el proceso de tu caída no solo está Satanás trabajando, Dios está observando y tratando con tu corazón también. Y si tenemos un enemigo que trabaja sigilosamente, tenemos un amigo que trabaja eficazmente en el corazón de los hombres caídos. Y aunque Satanás trabaje sigiloso, tal vez el trato de Dios no lo sea tanto. Tal vez el trato de Dios necesite en ese momento ser un golpe en el pecho. Porque dice la Biblia que cuando el gallo comienza a cantar, algo se despierta en la conciencia de Pedro, y dice, y recordó las palabras que Jesús le había dicho: esta noche me negarás 3 veces. Te das cuenta de que si Cristo lo hubiese hecho sigilosamente, o el gallo lo hubiese esperado, o directamente lo hubiese cantado, seguramente Pedro no se hubiera dado cuenta de lo que le estaba pasando. Es como ese desfibrilador espiritual que te da una descarga eléctrica para hacer latir tu corazón de nuevo y decirte: despiértate, te das cuenta que estás caído. Amén. Nunca me han hecho un eso de desfibrilador, pero he leído que la sensación es como una patada en el pecho, y que según el letargo de la persona es más fuerte y puede llegar a ser muy doloroso, pero es necesario, hermanos míos. Y cuando ese gallo canta, la conciencia de Pedro hace ¡buf! Y su corazón se duele, y dice la Biblia, aquí dice, pensando esto lloraba, en otro evangelio dice, y salió a llorar amargamente. Qué necesario es ese llanto. Se lo podría haber ahorrado tal vez, pero a lo mejor si ese llanto no hubiese existido, la restauración posterior no hubiese tenido lugar. Y a veces Dios necesitará tener un gallo que cante para Pedro y decirle: canta, porque uno de mis hijos está caído y necesito que lo despiertes. O necesitará un rugir de tripas para un pródigo y que se acuerde de la abundancia de pan que hay en la casa de su padre. O necesitará un exilio para que los exiliados digan: salimos al río y nos acordamos de Jerusalén y cantamos cánticos de nuestra tierra. ¿Te das cuenta de que todos esos procesos de restauración estuvieron marcados por un momento doloroso? Amén. Ojalá Dios que no necesitáramos un momento doloroso, pero a veces Dios lo necesitará para despertar nuestra conciencia. Qué bonito sería, hermanos míos, que hubiéramos aprendido a caminar espiritualmente en el Evangelio, y en un momento que nos desviamos, Cristo viniera y dijera: al que venciere la tentación, yo le daré la corona. O yo soy tu pastor y nada te faltará, y nosotros ya nos volviéramos. Qué bonito sería, cuántos dolores nos ahorraríamos, ¿verdad? Pero Él es el Dios que castiga a todos los que aman.
y azota a todos los que llama hijos. Ese es el Dios. No quisiera Él utilizar un sistema doloroso, pero nosotros sí lo necesitamos. Y hay un salmo que hablábamos del otro día los jóvenes, que dice el Señor: no seas como el burro o el caballo, que tienen que ser sujetados con cabestro, porque si no, no se vuelven a ti. Y le pregunté al primo de la Tania, al Burra, ¿cómo es ese sistema de frenado? ¿Qué pasa en el caballo para que sea sujeto con cabestro? Y me lo explicó un poco y yo lo voy a decir mal, él me lo dijo bien, porque él es entendedor de eso. Se ve que tienen una sujeción en la mandíbula, una especie de, no sé cómo llamarlo, algo en el paladar, que cuando tú tiras para frenar, le hiere en el paladar y le ocasiona una llaga que es muy dolorosa porque no para de rozar y la mandíbula se la echa hacia atrás y el caballo se para de puro dolor, porque su naturaleza es seguir. ¿Verdad? Y nuestra naturaleza, hermanos míos, a veces es seguir y seguir. Y si Dios nos deja nuestro avío, nos perdemos. Y Dios está diciendo: no seas, necesitas que utilice un sistema doloroso contigo. ¿Qué más quisiera yo que mi ternura y mi amor te trajeran de nuevo? Pero a veces necesitas sentir hambre, a veces necesitas llorar amargamente, a veces necesitas estar exiliado de la Tierra Santa para acordarte de que hay un Dios que te sigue esperando con los brazos abiertos y regreses por puro dolor. Amén. Hermanos míos, estamos sentenciados a padecer vista nuestra cabezonería. Pero una vez sabido esto, la cuestión que me invade es: ¿cómo reaccionaremos a eso? ¿Cómo reaccionaremos a ese gallo que canta? ¿A ese hambre o a ese dolor? Puedes intentar dormir tu conciencia otra vez, empecinarte en tu caída y en tu pecado, defender tus intereses y razonamientos y seguir caído por largo tiempo. Hay una historia en Jeremías 36 en la que el Señor toma a Jeremías y le dice: escribe, Baruch escribe, y empieza a escribir una serie de juicios que vienen contra la tierra de Israel. Y él escribe, pero cuando se lo llevan a Joacim, al rey Joacim, y se lo leen, ¿sabes cuál es la reacción? Eso era un despertar de conciencia, un juicio: volveos a mí. Y dice la Biblia, y conforme Baruch iba leyendo, el rey Joacim iba arrancando las porciones de texto y tirándolas a un brasero. ¿Te crees que por mirar hacia otro lado, Joacim, vas a solucionar el problema? Eso es literalmente ver venir el peligro y mirar para otro lado. Pero, ¿sabes cuál fue la reacción de Dios? Tú tiras lo que yo te he dicho a un brasero, no te preocupes. Jeremías, escríbelo otra vez y añade cosas. No hagas cursos con Dios. Él siempre gana. Para la gloria de Dios y para bendición nuestra, Él siempre gana. Y que gane siempre en nuestros corazones. O puedes también no hacerte el loco, sino pelear contra eso. Mira que le dice Cristo a Saulo: qué cosa tan dura te es dar voces contra el aguijón. Pero ¿sabes qué? Seguramente el aguijón se afilará más cuantas más voces le des. No pelees con Cristo. El mejor favor que te puedes hacer a ti mismo es este: a la primera llamada, al primer toque de atención, reacciona y vuelve. Amén. Es bien para ti, es bien para tu casa y es gloria para Dios. O puedes llorar también amargamente, puedes clamar como Sansón: estate conmigo una vez más. O puedes volver en sí, como hizo el pródigo. Y este es el mensaje de esta tarde. Vuelve en sí. Serás restaurado por el Dios que es rico en misericordia. Había una palabra de Spurgeon que me hizo mucha gracia. De hecho, yo dudé si eso era correcto o no. Él dice que iba una vez a predicar y estaba muy nervioso por tener que predicar. Y mientras iba en el carro, que lo llevaban con caballo, él estaba orando al Señor para que saliera todo bien y para que le calmara los nervios. Y dice, y me vino el texto: bástate mi gracia. Tú estarás nervioso,
pero que te baste mi gracia. Y decía él, en aquel momento yo entendí la ironía del pasaje. La ironía, que Dios eso lo dijo con ironía a Pablo. Entendí que Dios se lo dijo con ironía. Y digo yo, ¿qué dice este? Y lo explica, dice, es como si Pablo estaba rogando al Señor, quítame este aguijón. Y ahora es como si una hormiguita está sedienta. Y Dios la lleva a un manantial y le dice, ¿te vale con esto? ¿O necesitas algo más? Le estaba diciendo a Pablo, tienes un aguijón en tu carne, pero ¿te vale con mi gracia? ¿Necesitas algo más que mi gracia? Y eso es lo que Spurgeon decía, es irónico. Por supuesto que me vale. No necesito nada más que tu gracia. Cuando estés caído y seas restaurado, te vale con su gracia. Tendrás un dolor en tu corazón cuando se despierte tu conciencia, pero te vale con su gracia. Amén. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú estás dentro. Y mira, tanto Pedro, que fue restaurado, como los demás, tuvieron un proceso de restauración. No fueron hombres súper espirituales de nuevo. En el momento de su restauración automáticamente también tuvieron un proceso de restauración. Y si te fijas, Pedro, voy a hacer una escala. Esto me lo hice en un esquema que se lo enseñé en casa de Tania. Digo, mira qué cosa más curiosa, ¿vale? Pedro está aquí, promete fidelidad. Baja un poquito, le corta la oreja mal. Baja un poquito más, le sigue de lejos. Baja un poquito más, lo niega. Canta el gallo. Y a partir de aquí, ese es el detonante. El canto del gallo, el despertar de la conciencia, es lo que da comienzo a la restauración. Canta el gallo y empieza a subir de nuevo. Es restaurado el tercer día de la resurrección de Cristo. Es tomado por el Espíritu Santo 40 días después. Es una de las columnas de la iglesia. Es mártir por Cristo y muere por él. Ha tenido un proceso cuyo detonante, cuyo principio ha sido un momento muy doloroso. Eso será lo que Dios utilice en nuestras vidas, hermanos míos, para tratar con nosotros. Y si comenzó el proceso de declive prometiendo que moriría por él, acabó el proceso de restauración muriendo por él. Amén. Cuando cantó el gallo recordó su promesa fallida, pero cuando llegó al cielo anunció su promesa cumplida. Amén. Y llegó a la presencia de Cristo diciendo, gracias por aquel gallo que cantó, porque yo te dije que iría a la cárcel por ti y que moriría por ti, y yo fui a la cárcel por ti y di mi vida por ti. Y estoy seguro que cuando Pedro estaba crucificado boca abajo, estaba recordando aquella promesa que le hizo en la última cena y dando gracias a Dios por el trato doloroso de Dios en su vida, pero eficaz. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por el trato de Dios en nuestras vidas. Nos puede doler, pero es para su gloria. Y eso es nuestro gozo, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Y en el caso de Pablo, aquel Saulo perseguidor que daba coces contra el aguijón, da final a mi mensaje. Porque después del proceso de Dios, se convirtió en un hombre que de buena gana se gloriaría en el aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en las debilidades, en las persecuciones, en las enfermedades, en las afrentas, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo el Señor. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu atención y dejamos al pastor con nosotros.